está para que se descargue un documento Word, lo van a llenar ese documento Word y lo van a subir otra vez al Moodle. El examen es 10 minutos y se les está proporcionando 10 minutos para que hagan todo el proceso de descargar documento y volver a cargar documento al Moodle. Ok, entonces ya no interrumpo más, ya no quito más tiempo, doctorita. A trabajar duro, chicos. Ya, muy bien. Gracias, Manuel. De nada, doctorita. Ahora, empecemos. Bueno, el primer tema es generalidades e importancia de su estudio. A ver, el temario de hoy es, bueno, vamos a tocar cuatro subtemas muy importantes, ¿no? El primer subtema va a ser la definición y la división de biología. El segundo subtema van a ser los niveles de organización de la vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo está organizada la vida, no? ¿Cómo es que los científicos han organizado a la vida? ¿En qué niveles? Nivel celular, nivel químico, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente subtema va a ser la organización de los seres vivos. ¿Cómo es que estos seres vivos están organizados? Este tema es muy importante porque de aquí salen muchas preguntas para el primer parcial, especialmente sobre la organización de los seres vivos. Después pasamos a los reinos. Ahora, empecemos con la definición. ¿Qué es biología? Tenemos que tener en cuenta sí o sí estos dos puntos muy, muy importantes. Bio significa vida y logo significa estudio tratado. ¿A qué me voy? Bio se repite muchas, muchas veces en la carrera de medicina, nutrición, fisioterapia, lo que sea. No se olviden que bio significa vida y que logos significa estudio tratado. En simples palabras, ¿qué es la biología? Es el estudio de la vida. Punto. Pero pues los lindos científicos han decidido querer hacerlo mucho más bonito, ¿no? Que suene mejor. Así que para ellos, biología es una rama de las ciencias naturales que estudia ¿qué? Las leyes de la vida, ¿no? Tenemos que saber eso. ¿Y quién fue la persona que empezó a hablar de biología? Nada más y nada menos que Jean-Baptiste de Lamarck. Este señor empezó a hablar de la biología el año 1800 en Alemania. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto también ha llegado a ser pregunta en varios exámenes. Entonces, tomémoslo muy en cuenta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a estudiar la biología? ¿Qué estudia? Primero, estudia la morfología. ¿Qué es la morfología? Es el organismo, cómo está organizado el organismo, ¿no? También estudia la fisiología. ¿Y qué estudia la fisiología? Estudia la función de nuestros órganos, la función de nuestro aparato, de nuestros sistemas, etc. También estudia la genética. ¿Y la genética qué estudia? La herencia, todo lo relacionado con la herencia. También estudia la taxonomía. Punto. ¿Qué es la taxonomía? Esto es muy importante porque también hay preguntas sobre esto. La taxonomía es la clasificación y agrupación de cada organismo viviente. Téngalo en cuenta. También estudia la paleontología. ¿Y qué estudia la paleontología? Los fósiles. Hay muchas cosas que estudia la biología. También estudia la anatomía. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es el estudio de todos los órganos, sobre cómo están acomodados los órganos en nosotros mismos, ¿no? También estudia la citología, que es lo que vamos a ver el próximo jueves, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo. La citología estudia la célula, tal cual, lo más pequeño de nosotros. También estudia la biología, que la histología. Y esta es una materia con anatomía que vamos a verla en primer año. ¿Qué estudia la histología? Estudia todos los tejidos. También estudia la zoología, que estudia a los animales. La botánica, todos sabemos que está relacionado con las plantas. La bioquímica es la unión de la biología y la química. ¿Y qué estudia esto? Estudia las moléculas, las partículas, lo más pequeño de nuestro organismo. También estudia la biología, la biofísica. La biofísica es la unión de la biología y la física.
Es bastante importante porque gracias a esto es que nuestro sistema nervioso central llega a tener conexiones, ¿no? Nuestras neuronas se conectan y gracias a nuestras neuronas es que podemos mover todos nuestros brazos, nuestras piernas, etc. De eso se encarga de estudiar la biofísica. Ahora, de nuevo, volvamos a la definición. A ver, voy a preguntar, Diego, ¿qué significaba biología? El estudio de la vida. Súper, muy bien, más que suficiente. Aquí hay otra definición, un poquito más compleja, pero tampoco tanto. ¿Qué es la biología o qué estudia? Estudia los seres vivos y la interacción entre estos, ¿no? Estudia la interacción de nosotros, los seres vivos, de ustedes conmigo, de mis papás conmigo, de todo. Y también va a estudiar la interacción entre estos y su medio ambiente, ¿no? Entonces, estos 3 puntos hay que tenerlos en cuenta. A ver, después pasamos. ¿Qué más va a estudiar la biología? Tres temas muy importantes. Va a estudiar la embriología, otra materia que llegamos a verla en primer año de medicina. ¿Qué estudia la embriología? Estudia la concepción del bebé desde el momento de la fecundación hasta el momento de su nacimiento. También estudia la microbiología. ¿Qué estudia la microbiología? Estudia todos los microbios, ya sean los virus, las bacterias, los parásitos, etc. También estudia la ecología. Es el estudio de todos los ecosistemas. Ahora, otro punto muy importante, ya pasamos al subtema, al segundo subtema, son los niveles de organización de la vida. A eso me refería con cómo es que se organiza la vida, ¿no? A mí esto me hacía recuerdo a que nosotros nacemos, nos reproducimos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Algo similar hay. Vamos a empezar con el nivel químico. ¿Qué es el nivel químico? Es el nivel más pequeño de nosotros, es el nivel más básico. ¿Qué va a incluir este nivel químico? Incluye átomos, incluye moléculas. ¿Qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? Un átomo es una partícula pequeña. ¿Y qué es la molécula? Es la unión de todos estos átomos. Entonces, a ver si están atentos. Erika, un ejemplo de molécula. Erika. Cualquier ejemplo, el que se te ocurra. ¿Nada? José. Ah, no, ay, lo siento. Luis Ángel. El oxígeno. Bueno, Ahí estás. Erika, ¿eres tú? no, no sabía. No te preocupes. Pueden decir no sé y pasamos, no hay problema. Aquí es donde pueden equivocarse. Aquí tenemos que equivocarnos, no en el examen. Bueno, así que pierdan la vergüenza, no hay problema. Creo que entre ustedes tampoco es que se conozcan mucho, así que no pasa nada. Un ejemplo de molécula es el agua, ¿no? Por ejemplo, muy importante. Ahora pasemos. Muy bien. El primer nivel, como hemos dicho, es el nivel químico. Muy bien. El segundo nivel es el nivel celular. ¿Cómo está formado este nivel celular? Ya vamos de lo más chiquito a lo más grande. Vamos a ir viendo. En el nivel celular está específicamente la célula, ¿no? ¿Y cómo es que se forma la célula? La célula se forma gracias a la unión de todas estas moléculas. Estas moléculas se unen y van a formar los orgánelos. ¿Qué son los orgánelos? Son los órganos, los órganos chiquitos de la célula, ¿no? Los ribosomas, la mitocondria, y a poco más adelante vamos a ir viendo. Y la unión de estos orgánelos, de todititos estos, van a formar la célula. Ese es el nivel celular. Ahora, esta célula puede ser unicelular o multicelular.
pasamos al nivel tisular. ¿A qué nos referimos con nivel tisular? Estas células agarran y se juntan, pero tienen una característica. Se van a juntar con la característica de que éstas tengan algo en común entre ellas. Entonces, es como nosotros en el colegio. Nosotros nos juntábamos con las personas que sentíamos que pues se parecían a nosotros o teníamos algo en común con ellas, ¿no? Lo mismo pasa con las células. Cuando éstas se juntan, forman un tejido. Ese es el nivel tisular. Ahora, hay 4 tipos de tejidos que igual vamos a ver esto, van a ver esto en histología, pero aquí a grandes rasgos son el tejido epitelial. ¿A qué se refiere? Va a estudiar, se encuentra en la piel. Tenemos al tejido nervioso, que es todo el sistema nervioso central. Tenemos el tejido muscular, como su nombre lo dice, está en el músculo. Tenemos al tejido conectivo, que se encuentra en los ligamentos, ¿no? Principalmente. Muy bien. Entonces, primero, nivel químico. Después, nivel celular. Después, nivel tisular. Ahora, después del nivel tisular viene el nivel de órganos, más grande. Ahora, estos órganos se forman gracias a que todos los tejidos van a formar estructuras más grandes, de mayor complejidad, como cuáles: corazón, pulmón, hígado, riñones, cerebro, estómago, sangre, etcétera, etcétera. Piel, todos los órganos que se puedan imaginar. Después tenemos el nivel de sistemas y aparatos. Ahora, estos niveles se forman gracias a que estos órganos se van a agrupar y van a formar sistemas y aparatos exclusivamente para cumplir funciones específicas. Cada sistema y cada aparato tiene una función específica. Ahora, yo quiero saber si alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre sistema y aparato. A ver, voy a preguntar a Rebeca. ¿Sabes la diferencia entre sistema y aparato? No hay problema si no, porque yo tampoco sabía. ¿Rebeca? Que los aparatos son conjunto de sistemas. No, a ver, les voy a explicar, pero por ahí vamos. Vamos. ¿Qué es un aparato? Un aparato está formado, me van a seguir. Aquí está el aparato respiratorio y aquí está el aparato reproductor. Estos aparatos están formados por órganos totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Nos vamos aquí con el aparato reproductor. Los ovarios no son lo mismo que la trompa, no son iguales. El útero no es lo mismo que el ovario, son órganos totalmente diferentes. Pero, entre sí necesitan realizar una función específica, tienen una función específica, son totalmente diferentes, pero con el objetivo de realizar una función específica. Por ejemplo, el aparato reproductor, ¿cuál es su función específica? Formar un bebé, anidar un bebé, ¿no? Para que este bebé vaya creciendo, este embrión vaya creciendo y ya. Ese es el aparato. En cambio, el sistema, ¿cuál es? El sistema está formado por órganos del mismo tipo de tejidos. El aparato eran órganos totalmente diferentes, son órganos totalmente diferentes. En cambio, en el sistema son órganos con el mismo tipo de tejido, se parecen, pero realizan actos totalmente independientes, totalmente diferentes. Cada uno está en su mambo, no coordinan, ¿no? Así a grandes rasgos para que me entiendan. Por ejemplo, el sistema digestivo. ¿De cómo está formado el sistema digestivo? Por la boca, por el estómago, por los intestinos delgado, grueso, etc. ¿Qué pasa? Nosotros comemos, formamos el bolo alimenticio con la saliva. Esta saliva llega al estómago gracias al esófago, llega al estómago y ¿qué pasa? Se produce el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico rompe los enlaces. Después de romperse los enlaces,
se hace más pequeño, digamos, el contenido y pasa al intestino delgado. En el intestino delgado se reabsorbe toda el agua y se hace más sólido mientras va pasando. Así hasta llegar abajo, ¿no? Hasta el intestino grueso. Pero cada uno está en su mambo. O sea, tienen actos totalmente independientes, pero los órganos se parecen entre sí porque tienen el mismo tejido. Entonces, esto es algo que tienen que aprender. Si bien no está en el libro, quiero que sepan eso, no está en el libro, pero llegado un momento les va a servir mucho, especialmente también para acordarse y para recordar más adelante. Después, ¿qué otro nivel tenemos? El nivel del organismo. ¿A qué nos referimos con eso? A nosotros mismos, ya son los seres humanos. Para esto, los sistemas y los aparatos van a funcionar de manera coordinada, con gran precisión. Y nos referimos ya al hombre o a los animales. Ese es un nivel de organismo. Entonces, para volver a recordar hasta donde sabemos, primero tenemos el nivel celular, después tenemos el nivel, primero tenemos el nivel químico, después el nivel celular, después el nivel tisular, después el nivel de órganos, después el nivel de sistema y aparato, y por último al organismo, a nosotros. Ahora, pasemos. Ya llegamos a nosotros. Así que después vamos formando más personas, como el nivel de población. ¿A qué nos referimos con el nivel de población? Es el conjunto, aquí como ven en la imagen, de todos los organismos. Hemos dicho que cada organismo es una persona, ¿no? Estos organismos tienen que ser de la misma especie, pero lo más importante es que viven en una determinada área geográfica. A ver si alguien, Diego, no sé si tienes algún ejemplo de nivel de población o de alguna población que se te ocurra. Diego. No sé si podría contar, o sea, a nivel de población ya podría ser los seres humanos, después ya tanto en animales, o sea, ya que dice un conjunto de organismos en una determinada área geográfica, podría ser, no sé, ganado, etcétera. Muy bien, sí, exacto. O igual nosotros, el nivel de población, nos referimos a, no sé, la población de Cochabamba, la población de La Paz, la población de Santa Cruz, ¿no? Todos somos organismos vivientes, o sea, personas vivientes que vivimos en una área geográfica. Vivimos en La Paz, vivimos en Cochabamba, vivimos en Santa Cruz. Esa es la población. Pasamos entonces. Después del nivel de población ya viene algo mucho más grande. Nivel de comunidad. ¿Qué es el nivel de comunidad? Ahora, es el conjunto de diferentes poblaciones que igual viven en un área definida o en un hábitat. Las poblaciones sabíamos que era conjunto de organismos, ¿verdad? Ahora la comunidad es conjunto de poblaciones. Ejemplo, la comunidad latina, la comunidad europea, o sea, un grupo de personas más amplio, ¿no? Ahora, tenemos el nivel de ecosistema. ¿Qué quiere decir el nivel de ecosistema? Es la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se van a relacionar entre sí. Eso es importante. Los procesos vitales de cada uno, o sea, cada uno nace, crece, se reproduce y muere. Todo esto se va a relacionar con todos los demás seres vivientes de ahí. Y lo importante es que se van a desarrollar según los factores físicos del ambiente en el que están. Ese es el ecosistema, el nivel de ecosistema. Pasamos al nivel de biosfera, ya mucho más grande, o sea, la Tierra es el último nivel, también llamado ecosfera, biosfera o ecosfera. Esta va a estar constituida por las comunidades de los organismos vivientes, de todos los organismos que viven en la Tierra. Ese es el nivel de biosfera. O sea, la biosfera son todas las personas
Está formado por todas las personas que vivimos. Punto. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema más importante de aquí, ¿no? Primero, vamos a hablar de la organización de los seres vivos. Este tema ha sido preguntado siempre en los exámenes. Tomemos en cuenta esto. Ahora, los organismos se clasifican según una jerarquía de categorías. Por eso es que los científicos dijeron, a ver, o sea, hay muchos animales aquí, muchas especies, ¿cómo los vamos a organizar? O sea, una persona dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo organizo a tantos? Y agarró y dijo, ya, voy a empezar y voy a poner primero después este y después así. Y poco a poco fue organizando. A eso se refiere esta jerarquía, que ya vamos a ir viendo. Cada categoría tiene una serie de características en común. Tenemos que tener en cuenta eso. Por lo tanto, van a agrupar una serie de organismos. Ya, vamos. ¿A qué nos referimos con esto? Al dominio, al reino, al filum, a la clase, al orden, a la familia, al género y especie. Es un tema muy preguntado, así que tenemos que saberlo bien. Para que se nos quede, tenemos que ir de atrás, o sea, desde abajo hasta arriba. Pero normalmente un buen nivel de organización también empieza de arriba a abajo. Pero para que se nos quede más a nosotros, empecemos desde lo chiquito, así como los niveles, hasta lo más grande, ¿no ve? Entonces, primero, ¿a qué se refiere género y especie? Abajo está la especie. Antes de la especie viene el género, ¿no? Entonces, la especie significa un grupo, ¿no?, de organismos que igual están reunidos, que tienen funciones similares, con la característica de que los organismos pueden reproducirse con los de su misma especie, solo con los de su especie, ¿ya? Entonces, primero especie, después viene género, después viene familia, y como aquí dice, la familia es un grupo de géneros similares y todo es lo mismo. Después de la familia viene el orden, que es un grupo de familias similares. La clase es la subdivisión del filum, ¿no? Eso ya es un poco diferente, entonces tengan en cuenta que debe haber o va a haber tal vez alguna pregunta sobre clase en algún examen o sobre filum. Esas son las más preguntadas. Entonces, ¿qué es la clase? Es la subdivisión del filum. ¿Y qué es el filum? Ahí dice, es la categoría taxonómica inferior, o sea, es menos que el reino, pero es más que la clase. El filum está al medio entre el reino y la clase. Después viene el reino. Todos sabemos que hay reino, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, y bueno, tal vez hasta ahí conocen, pero hay más. El reino protista, el reino de la arqueobacteria, eubacteria, etc. Y por último, el dominio, que ya es totalmente grande. En el dominio tenemos los tres, eucaria, arquea y bacteria. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta, filum y clase son bastante preguntados. Ahora, yo no me acordaba exactamente cuál venía antes y cuál venía después. ¿Qué hice yo? Yo me hice un memotécnico, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar el memotécnico que me hice, ¿no? Para acordarme en el examen. Así, si a ustedes les sirve y les ayuda para memorizar, para acordarse, porque ese día estás tan nervioso en el examen que ni siquiera te acuerdas cuál viene primero, cuál viene después. Entonces, por eso a veces los memotécnicos son buenos, ¿ya? Vamos a empezar aquí. No sé si ustedes conocen do, re, mi, fa, sol, la, si. Así es nuestro memotécnico. Todo va a empezar con do. Ay, ya, muy grande, mire. Viene do. ¿Qué significa do? Dominio. Muy bien, entonces primero viene do. Después viene re. ¿Qué significa re? Reino. Muy bien, do, dominio, re, reino. Después viene filo.
Ahora, aquí en filo es un poco complicado porque no es Milo, ¿no ven? Es filo. Entonces, yo aquí agarraba y le ponía, pondremos este verde, le ponía una M a mi F. Entonces sabía que do es dominio, re es reino, mi es filo en vez de la F. Después viene la clase. Un ratito. Ya, bueno, muchachos. Después viene clase. Entonces, do, dominio, re, reino, mi, filo. Ahora, fa, porque después viene do, re, mi, fa. Yo agarraba y a mi L le ponía 2 palitos. Entonces sabía que después venía la clase. Después viene el orden. Entonces le ponía a mi O una gran S. Entonces ya vamos. Do, re, mi, fa, so. Muy bien. Y por último, viene familia. Entonces, a mi familia, yo agarraba y le ponía una L. Me acordaba que la F también era una L. Y así era como en el examen, yo agarraba y me acordaba qué venía antes y qué venía después. Porque a mí sí me preguntaron el orden. Entonces, si a ustedes les sirve, quédenselo. Si no les sirve, busquen otro memotécnico. O si prefieren no tener ningún memotécnico, simplemente sigan más adelante memorizándolo. Cualquier cosa está muy bien. Entonces, la clasificación taxonómica para mí era do, re, mi, fa, sol, la. Y ahí quedaba. Ahora, resulta que, vamos a volver, el género y la especie también son bastante importantes. ¿Por qué? Porque gracias al género y a la especie se formó el sistema binomial de nomenclatura. ¿Qué es este sistema binomial de nomenclatura? Es la forma en la que nosotros organizamos o ponemos nombre a diferentes organismos, ¿ya? ¿Quién lo ha creado? Linnaeus. ¿En qué año? En 1753. Importante, esto va a mis flashcards, ¿no ven? Muy bien. Entonces, ¿qué hago con el género? El género, aquí como vemos, aquí el género va a empezar con mayúscula. Y la especie que viene después del género, ¿verdad? Que era lo último, empieza con minúscula, ya no con mayúscula. Y ambos tienen que estar así en cursiva y también tienen que estar subrayado. Este es el sistema binomial de nomenclatura. Es una forma, es como nosotros llamamos, es el nombre científico de cada especie y de cada género, digamos. Así que, por ejemplo, el género en nosotros, el nombre vulgar es humano, ¿no? Y el género es Homo, la especie es Sapiens. Ya vamos a ver aquí, mucho mejor. Entonces, la especie, lo último es Homo sapiens. Nosotros, seres humanos, somos Homo sapiens, de especie. De género somos Homo. De familia somos homínidos. De orden somos primates, vamos viendo más grande. De clase somos mamíferos. De filum somos cordados y de reino somos del reino animal. Entonces, en realidad, nuestro nombre científico debería ser Homo sapiens.
porque aquí primero es el género y después la especie, ¿verdad? Entonces, si juntamos género y especie, es Homo sapiens. Ahora, el último subtema. La verdad es que este tema es bastante cortito, ¿ya? Pero está lleno de información. El último subtema son los reinos, ¿ya? Existen, ya hemos visto género y especie, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo de arriba, los reinos. Existen 6 reinos. Al principio solamente existía el reino animal y el reino vegetal, creados por Aristóteles. Aristóteles creó estos 2 reinos. Posteriormente, Haeckel vio y dijo, no, o sea, hay células, o sea, hay algo que no cuadra ni en animal ni en vegetal. Entonces creó el reino protista, que trata de las células procariotas. Después crearon, Carl Woese creó el reino monera. Y posteriormente, otra persona, Whittaker, creó el reino fungi. Ahora, Carl agarró y dijo, no, o sea, a pesar de que todos estén de acuerdo con que debe haber solamente 5 reinos, yo creo que deben haber 6 reinos. Y el reino monera tiene que dividirse en 2, en arqueobacterias y en eubacterias. ¿Por qué? Porque si bien ambas son células procariotas, ¿qué es una célula procariota? A ver, empecemos por ahí. Una célula procariota son células que no tienen núcleo, que sus organelos, o sea, todos los órganos chiquitos de la célula, están totalmente desordenados, son totalmente, hay algunas veces que sí hay ribosomas, otros no, otros tienen núcleo, así, ¿no? Todo un chenco. Entonces, esas son las células procariotas. En cambio, las células eucariotas, que son las células verdaderas, tienen núcleo y tienen orgánelos y todo está muy bien organizado. Entonces, este señor dijo, no, yo debo eliminar el reino monera y en vez del reino monera, dividir este reino monera en 2, en las arqueobacterias y en las eubacterias, ¿ya? Así que actualmente solamente tenemos el reino animal, el reino vegetal, el reino protista, el reino arqueobacterias, el reino eubacterias y el reino fungi. A ver, vamos a ver. Omar, ¿cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? En tus palabras. Omar, ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿cuál es la diferencia entre una célula procariota y una eucariota? Hace 5 segundos creo que la dije. Pero aunque no lo he entendido muy bien, pero... En tus palabras, no importa. A ver, aquí dice... Paolo. Las células procariotas tienen núcleo, en cambio las eucariotas no tienen núcleo. Es justamente al revés, Paolo. Las eucariotas son verdaderas. Eu significa verdadero. Entonces las eucariotas tienen todo. Tienen núcleo, tienen orgánelos. En cambio las células procariotas no tienen. No tienen ni núcleo y sus orgánelos no están ordenados. Están bien desordenados. Si es que tienen. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias. Pasemos entonces. Muy bien, vamos a hablar un poquito más. De verdad que ya estamos terminando con la presentación. Es un tema bastante sencillo. Pasemos a describir cada uno. Entonces, son 6 reinos, ¿verdad? Uno de los reinos son las arqueobacterias, ¿no? ¿Quiénes forman este reino? Este reino va a estar formado, quiero que les queden, así que se les quede grabado,
que las arqueobacterias y las eubacterias, estos dos reinos, están formadas por bacterias procariotas. ¿A qué nos referimos? A bacterias que no, a células que no tienen núcleo. Ya procariotas no tienen núcleo. Entonces, estos reinos van a estar formados por bacterias procariotas. Son lo mismo, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia entre sí. Entonces, en el reino arqueobacteria, va a estar formado por bacterias procariotas primitivas, o sea, arqueobacterias, bacterias bien antiguas, desde el inicio de los tiempos, bien primitivas. ¿Ya? Estas bacterias se van a adaptar a cualquier tipo de ambiente. Son tan primitivas que se habitúan a cualquier ambiente, a ambientes muy extremos, a frío muy, muy extremo o a una temperatura muy caliente. De eso está formado el reino de las arqueobacterias. Después pasamos al reino de las eubacterias, ¿ya? Este reino igual está formado por bacterias procariotas, ¿ya? Pero tienen una diferencia. Lo que pasa es que este reino de las eubacterias, estas van a presentar un peptidoglucano en su pared. ¿Qué es un peptidoglucano? Esto se ve en microbiología, se ve en segundo año, ¿ya? Pero a grandes rasgos, cada bacteria tiene una pared celular, aquí como vemos, una cosita azul. Entonces, en esta pared celular se presenta una sustancia, no una sustancia, sino una sustancia, digamos. Y esta sustancia se llama peptidoglucano, ¿ya? Entonces, este reino de las eubacterias va a presentar bacterias con peptidoglucano en su pared, ¿ya? Y su RNA va a ser totalmente diferente al de las bacterias de este reino, de las arqueobacterias. Esto es muy importante, no se olviden del peptidoglucano. Después tenemos al reino protista. ¿Quiénes forman parte de este reino? Van a formar parte los protozoarios, las algas, los mohos acuáticos y los mohos viscosos, ¿ya? Estos protozoarios pueden ser multicelulares, tener muchas células o solamente una célula. Por ejemplo, aquí está un dibujito de Giardia lamblia. Esto se ve en parasitología. ¿Ya? Es una bacteria que obviamente al tomar agua nosotros o al consumir vegetales que no están bien lavados, llega a nuestro organismo. ¿Y qué hace la Giardia? Nos produce una diarrea extrema. Así que de eso están formado el reino de los protistas, de protozoarios, de algas o de moho. Después, nuestros últimos 3 reinos. El reino fungi. Sabemos que el reino fungi está formado por hongos. Acuérdense, fungi, hongos. Y no solamente hongos, también levaduras. ¿Cuál es la característica de este reino, de esta especie, también llamada micota? Esta especie no va a producir fotosíntesis, ¿ya? ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso metabólico en el que la energía luminosa del sol se va a convertir, va a hacer que la misma planta, va a hacer que esta energía luminosa se convierta en energía química, ¿ya? Entonces, y así es como se va, obviamente, recargando de energía. Esa es la fotosíntesis. Pero los honguitos y las levaduras no tienen fotosíntesis. ¿Qué hacen estos hongos? Son tan capos que agarran, se meten al pan, digamos, y van a secretar una enzima. Son enzimas digestivas. Y una vez que secretan sus enzimas digestivas, estas mismas las van a reabsorber. Y así es como ellos llegan a tener energía. Secretan enzimas y pasa el tiempito y las vuelven a reabsorber. Y así sucesivamente están.
no hacen fotosíntesis. Después tenemos el reino vegetal. Aquí este reino sí lleva a cabo la fotosíntesis. Esa es la diferencia entre el reino fungi. Y por último tenemos el reino animal. Este reino animal, nosotros, no produce su propio alimento. Tenemos que salir y ver qué hacer, ¿no? Qué comer, qué no comer. No, no producimos nuestro propio alimento, tristemente. Ahora, ¿y los virus? ¿Qué pasa con los virus? ¿Qué pasa con el COVID? No, los virus no tienen reinos, no van a formar parte de los reinos. ¿Por qué creen que no forma parte de los reinos? A ver, ¿quién me va a contestar? Rebeca. Porque no tienen vida. Ya, muy bien. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. A ver, Diego, ¿alguna otra idea? No, profe, esto sí, no. No, no pasa nada. Ya, lo que pasa es que, a ver, así como nos decía su compañera, no tienen vida. Son organismos acelulares. Los virus no tienen célula, no están formados por células. Sí tienen material genético, sí tienen DNA, sí tienen RNA, tienen ambos, pero no tienen célula, ¿ya? Por lo tanto, estos virus van a necesitar de una célula, cualquier célula, para ingresar y poder reproducirse. Se reproducen en las células. Por lo tanto, no van a compartir las mismas características de los seres vivos, ¿ya? Por eso no forman parte de los reinos. Simplemente porque sí, en unas palabras bien grandes, no tienen vida, no tienen célula, tienen material genético, pero no tienen célula. Necesitan de una célula para vivir, para reproducirse, para seguir creándose, ¿ya? Ahora pasemos. Ahora sí. A ver, ya. ¿Quién me puede decir en sus palabras qué es alga? A ver, vamos con Omar. ¿Qué te surge por alga? Si no sabes, no hay problema. Dime, no me acuerdo, no sé, yo entiendo. No sé, no le doy esa pregunta. Muy bien, no pasa nada. Vamos a ver ahora qué es. Alga. Es un organismo, aquí, eucariótico. ¿Qué es eucariota? ¿Qué era una célula eucariota? Eucariota significa que tiene núcleo, que tiene orgánulos. Por lo tanto, es un organismo eucariótico fotosintético. ¿Ya? No se olviden que el alga es eucariótico, pero es solamente para su conocimiento, porque esto no entra al examen, ¿ya? Por último, ¿qué son los orgánulos? Nos vamos a cansar de hablar de orgánulos desde el siguiente jueves. Todo va a ser orgánulo. Los orgánulos son las estructuras o los órganos dentro de una célula que están en el citoplasma de la célula. Ahí esos organitos chiquititos son los que están alrededor del núcleo en una célula. Esos son los orgánulos, ¿ya? Entonces, muchachos, esa es la presentación. Ese es el tema de hoy. No sé si tienen preguntas, si quieren que les vuelva a explicar algo, algún comentario, si está bien, si está mal, no sé. ¿Todo está bien? Una pregunta. Sí, dime. En las eubacterias, dijiste que tienen diferente RNA. ¿Qué es el RNA? Ya. El RNA es el material genético que tiene cada célula, ¿ya?
Dentro de una célula tenemos el núcleo y tenemos el citoplasma. Imagínense que es como un huevo estrellado la célula. Tú estrellas tu huevo en el sartén y la cosita amarilla es el núcleo. Y toda la cosita blanca alrededor es el citoplasma. Entonces, la cosita amarilla, la yema, es el núcleo. Dentro de este núcleo existe el RNA y el ADN, ¿ya? Es casi lo mismo. Entonces, ¿cuál es la función de este DNA y de este RNA? Su función es producir el material genético. O sea, es como, sí, el material genético. O sea, si en algún momento este material genético se va reproduciendo en cada célula, cada célula. Pero llega un punto, digamos, en el que decide cambiar, por ejemplo, este material genético. Se cambia y ya no es lo mismo. Por ejemplo, eso pasa con los virus, ¿ya? Los virus llegan a tener un mismo material genético hasta que llegan a mutar, porque cambian su material genético, cambian una estructura muy chiquita de su RNA o de su DNA y al cambiar ya mutan y forman otro tipo de virus. Ese es el RNA, es el material genético de cada célula. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren volver a repasar? Ahora, ya, voy a pedirles, somos poquitos, entonces creo que lo ideal es conocernos, ¿no? Por lo menos saber, yo sí quiero saber quiénes están aquí, quiénes son las personas responsables que desde abril se quieren preparar para el examen. Así que voy a pedir que cada uno se presente, me diga a qué está postulando y también me diga por qué está postulando a eso, ¿no? Y qué expectativas tiene del curso o lo que quieran decirme. A ver, primero empecemos por Erika. Buenas tardes, doctora. Hola, Erika. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Erika Vargas. Estoy postulando a la carrera de medicina este año y a ver, las expectativas, digamos, o por qué estoy estudiando, es porque me llama mucho la atención, yo creo, y porque me gusta, digamos, digamos, si me voy a meter a otra carrera y digamos, no lo doy, digamos, pero me gusta el área de salud y por eso también estoy postulando. Muy bien, Erika, muchas gracias. A ver, vamos a pasar a Giancarla Sanginés. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Giancarlo. Estoy postulando a la carrera de medicina. La razón por la que quiero postular es porque desde niña, ha sido algo que me llamó mucho la atención al ver también el ejemplo de mi mamá. Ella también es doctora, entonces es una carrera que me gusta mucho. Ay, muy bien. Gracias, Giancarla. ¿Te puedo decir Carla? ¿Está bien? Sí, sí, está bien, no hay problema. Ya, muy bien. Pasemos a Diego. Buenas noches, mi nombre es Diego Vargas y mis expectativas es de que de por sí me llama mucho la atención la carrera de medicina y aparte que ya pude ver algo más o menos de la carrera ya que tuve influencia de mi tío, que él igual es médico y ya pude ver más o menos cómo va la carrera, las especialidades y todo, entonces me llamó mucho la atención y aparte que me gustaría en un futuro tanto llegar a ser un profesional como poder ayudar a los demás. Ah, muy bien. Gracias, Diego. Pasemos a Luis Ángel. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ya, soy Luis Ángel Vallejos, me postulo a la medicina porque el anterior año en mi colegio hicimos un viaje a la Facultad de Medicina
Ya. y nos explicaron lo que hacían ahí. Y me pareció súper interesante y la verdad lo vi más que todo como algo emocionante y nada más, solo eso. Por eso me postulo. Muy bien, muchas gracias, Luis Ángel. Pasamos a Berta, Berta Mamani. Buenas noches. Buenas noches, Berta. Mi nombre es Berta Mamanizamo. Les voy a estudiar la carrera de medicina y pues me gusta la carrera de medicina porque me parece súper interesante y pues al igual me gusta esa carrera porque al igual me gusta porque así puedo ayudar a las personas y así. Muy bien, muchas gracias, Berta. A ver, Omar Salgado. Buenas noches, mi nombre es Omar Salgado Condori y estoy postulando para la carrera de medicina. Ujú. Y lo que me llama la atención es de esta carrera es, bueno, primeramente ayudar a todas las personas porque hay muchas personas que digamos que necesitan ayuda y me gusta, bueno, me llama la atención, digamos, de conocer del cuerpo humano o conocerse a sí mismo, sí. No tengo miedo, digamos, como dicen algunos, que tienen miedo a la sangre y todo eso. Ujú. Sí, eso creía. Ya, Omar, muy bien. Muchas gracias. A ver, pasamos a Paolo. Está Paolo. Ah, ¿no? En el circo. Y ella actuó de... ¿Paolo? Bueno, sí, yo soy Pablo Ya, Sánchez. ya. Y, igualmente voy a postular para la carrera de medicina y bueno, igualmente me llamó la atención y porque también me gusta ayudar a las personas y por influencia también de mis papás. Muy bien. Gracias, Paolo. Todos vamos para medicina. Qué emoción. Después, Rebeca. Eres la última, ¿no? Sí, Rebeca. Sí. Hola, me llamo Rebeca. Yo estoy postulando para medicina porque me parece muy interesante y además quisiera aplicar nuevos métodos en cuanto a curar enfermedades que no son aplicados porque existe una gran corrupción en la coyuntura actual en cuanto a la salud. Por eso. Ya, muy bien. Gracias, chicos. De verdad, mucho gusto. Un placer conocer a cada uno de ustedes. Y bueno, de verdad espero que esto que les he explicado les ayude un poco, mucho, no sé, pero que les ayude. Yo sé que les va a ir muy bien y me parece ideal que vayan preparándose desde ahora, desde abril, porque es un largo camino, ¿no? Es bastante amplio el temario, tal vez no tanto de biología, pero sí de física, de mate, hasta de lenguaje. Pero les va a ir muy bien si ustedes se aplican, si ustedes tienen un método de estudio y si ustedes tienen esas ganas de querer superarse y de querer de verdad entrar a la facultad, ¿no? Porque es muy bueno, o sea, tiene cosas muy buenas, también tiene sus cosas malas, pero les voy a contar un poco para que ustedes puedan sentirse muy motivados. Algo muy, muy bueno de la facultad es que es bastante económica. Bastante. Cada año tenemos que pagar 27 bolivianos. Esa es la matrícula, nada más, solo 27 bolivianos. Esta matrícula nos sirve para todo el año y así sucesivamente por 6 años. Obviamente que tú te compres tus libros, te compres tu tensiómetro, tu esteto y etcétera, ya es un presupuesto extra, ¿no? Pero por el momento eso. Después, aparte, también hay la posibilidad de que tú seas auxiliar, ¿no? Y siendo auxiliar, enseñando a las personas, a los estudiantes, también tienes un sueldo. Cada mes te pagan por ser auxiliar, por explicar, por enseñar. Ahora, después de ser auxiliar, también el último año, el año de internado, el año en que yo estaba el año pasado, también te pagan todo el año. Y tú decides a qué hospital quieres ir
y hacer tu internado, hacer tus prácticas, ¿no? Y es todo un año de estar en el hospital. Y ese año también te paga, ¿no? Y tiene bastantes beneficios. Entonces, creo que la mejor opción es siempre buscar también lo más económico, ¿no? Así que me parece muy bien que ustedes se estén esforzando, que ustedes lo estén haciendo. Y a ver, ¿qué más, chicos? No sé si les ha gustado el memo técnico. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría que sigamos viendo memotécnicos o prefieren que lo dejemos así? A ver, ¿qué opinas, Omar? Bueno, yo me he atrasado y solo he visto, solo he entrado a la clase de las 7:30 o 40, creo. Ay, ¿no viste el memo Sí, técnico? ¿Alguien que sí, haya no, no visto he el visto memo del principio. técnico? ¿Qué opinan? Chicos, Yo creo que sí, seguir aplicando más técnicos, ¿no? Así tendremos, así se nos facilitaría mejor estudiar. ya, muy bien. Gracias, Carla. Ya, muchachos. Entonces, bueno, espero de verdad que hayan prestado mucha atención a la presentación. Tenemos un examen, así como les decía Manuel. Son 10 preguntas. Y la verdad es que las preguntas no están tan sencillas. Intenté hacer preguntas que creo que nos han matado los 6 años de facultad. Y también o sea, el examen de admisión fue un poco complicado, ¿no? Entonces, las preguntas están un cacho complicadas. Ahora yo quería saber ya si tienen alguna duda o si quisieran que les vuelva a explicar. ¿Por qué? Porque tanto Manuel y yo vamos a corregir este examen. Este examen no es examen, o sea, no todas las preguntas son abiertas, también cerradas, perdón, o sea, de opción múltiple. También hay preguntas abiertas. Y estas preguntas abiertas son bastante sencillas, pero sí las que son de opción múltiple son un poco más complicaditas. Así que quería decirles que sí, creo que sus papás, tanto mis papás como los suyos, están pagando y han pagado nuestros cursos para que nosotros podamos cumplir uno de nuestros sueños, ¿no? Porque entrar a la facultad, al fin y al cabo, es uno de nuestros sueños y llega a ser una de nuestras metas. Así que el esfuerzo que ellos están haciendo, creo que merece ser recompensado, merecen que nosotros nos esforcemos, merecen que seamos personas responsables, ¿no? Personas que sí estén en la clase, personas que estén presentes, que tomen apuntes, que quieran volver a repasar, que quieran volver a memorizar, eso es lo que necesitamos. Yo también he sido estudiante y sé que el agarrar y el poner mi cámara apagada y mi micrófono apagado y bueno, que hable, la clase se está grabando y cuando tenga tiempo la voy a ver, creo que tampoco es justo para nuestra familia ni para nuestros papás, ¿no? Así que si vemos, si alguno de ustedes está fallando o de verdad no está yendo por buen camino, tanto Manuel y yo vamos a estar muy pendientes, muy pendientes. Y si alguno de verdad no está esforzándose como debería, creo que también su familia y sus papás necesitarán saber cuánto se están esforzando y cuánto no, ¿no? Porque al fin y al cabo después el problema llega a ser para Manuel. Llegan a decirle, ¿cómo? Pero si yo he pagado, ¿cómo no he entrado? ¿Cómo es que no ha aprobado? ¿Cómo es que tiene esa nota? Y eso tampoco está bien, ¿no? Así que muchachos, por favor, seamos responsables, tengamos ganas y sobre todo pongámonos al máximo y esforcémonos lo más que podamos. Así que, Manuel, ya, sé que recién es y 25, faltan 5 minutos, pero ¿será que ya está habilitado el examen? ¿Cómo están, chicos? Hola otra vez, doctorita. Sí, el examen está habilitado desde las 8:30 hasta 8:40. Entonces, podemos aprovechar este tiempo para poder repasar un poco, ¿no? Bueno, me imagino que han repasado de sus libros. O si gustan, ahorita lo habilito y les doy 5 minutos más. Lo voy a habilitar mejor. Que empiece 8:25, doctora.
Ya. para que puedan trabajar con más calma y no tengan problemas con el examen. Entonces, 8:20, ya lo habilito ahorita para que lo puedan hacer, ¿ya? Y tienen hasta 9:10 para poder trabajar. Ya, ya, Manuel, muchas gracias. Ya, muchachos, pueden entrar al módulo y empezar a, a responder las preguntas, ¿ya? Así como les decía, van a tenerme hasta -10. Después yo voy a resolver el examen con ustedes. Vamos a ver por qué sí, por qué no, y así. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así que entren a Moodle y empiecen el examen. Yo les voy a hablar poco a poco por aquí. Ya está habilitado para que puedan trabajar. Sí, justo Este es ese. examen número 1. Examen número 1 general de importancia.